Bienvenidos una vez más a este espacio. Hoy continuamos con el estudio bíblico de Ezequiel y el pasaje de hoy es uno de los más bonitos y cristocéntricos de todo el libro, así que los invito a meditarlo en sus casas junto con su Biblia y el Espíritu Santo. Creo que es de gran bendición para nosotros. Vemos mucho a Cristo en este pasaje, en este intermedio que vamos hoy. Vemos de Ezequiel 2:6 a Ezequiel 3:5. Primero Dios, y hoy quiero que recordemos un poco el contexto de la historia, porque es importante en dónde se está desarrollando Ezequiel. Entonces recuerden que es el año 597 antes de Cristo. A Ezequiel le toca vivir el exilio babilónico. Él estaba en la ciudad de Jerusalén, pero les toca ser deportados. Él es la generación que sale al exilio. A los 30 años él es oficiado como sacerdote, pero justo en ese momento van al exilio. Entonces, en el primer capítulo vimos que él no puede oficiar como sacerdote en el templo porque es justo cuando lo exilian que ya le tocaba estar en el templo trabajando para Dios, pero Dios le enseña la visión de la gloria de él mismo, de Dios, y le da a entender que si bien no iba a trabajar en el templo físico de Jerusalén, sí iba a trabajar para el templo verdadero del Señor, el que tiene la gloria verdadera, la luz que era representada en la sombra de Jerusalén. Así que es algo profético muy increíble porque vemos a Cristo justamente después encarnado y hoy vemos al Espíritu en nosotros porque el Señor nos ha bautizado con su Espíritu habiendo resucitado con Él, y Ezequiel es un libro que habla del Espíritu Santo. Por eso decíamos que es el libro del Espíritu Santo por excelencia en el Antiguo Testamento. Hoy nos adentramos específicamente en los versículos 6 al 7 del capítulo 2 para continuar donde nos habíamos quedado, ¿no? Entonces, me gustaría que viéramos cómo acá en la Biblia textual 4 que tengo en Logos dice, empezaré desde el 4 para dar contexto del versículo 4, capítulo 2. Les dirás, así dice Adonai Jehová. Esta fórmula es muy importante, que creo que en el video pasado no la mencioné, pero Adonai Jehová es una fórmula profética que cuando se refiere, usualmente está asociada a un mensaje profético de peso. Entonces es como nuestro Señor Dios. Así que es un enfático, es un doble enfático de la santidad de Dios y de su potencia como Dios. Es el nombre de Dios que Él nos dio, Jehová, y el Adonai, que usualmente se utiliza para referirse al Señor como el Señor. Es Señor Dios, así que es como un enfático de su santidad y honor. Por lo tanto, esto es importante, dice, te escuchen o no te escuchen, y decíamos, con eso concluimos el mensaje pasado, independientemente de si lo escuchaban o no, él tenía que hablar porque era un mandato de Dios, pues son casa rebelde. Y hoy vamos a estudiar mucho la palabra rebelde. De hecho, es uno de los libros en los que más se habla de rebelión, así como Ezequiel, dijimos, es el libro que más menciona el Espíritu en Antiguo Testamento. Eh, es el libro que más menciona en Antiguo Testamento Hijo del Hombre, 93 veces. Rebelde es el libro que más lo menciona en Antiguo Testamento. Ezequiel rompe récords. Es un libro hermoso porque nos habla demasiado del ministerio profético de Cristo. Entonces, dice, es casa rebelde, son casa rebelde, y tienen que reconocer que un profeta ha estado en medio de ellos. Esta fórmula me recuerda mucho a Deuteronomio 28 al 32. Recuerden que muchos de los profetas son deuteronomistas, es decir, van mucho hacia el contexto de Deuteronomio para hablar de su mensaje. Jeremías es un gran ejemplo, Joel, Isaías, Ezequiel no es la excepción. Entonces, cuando ustedes recuerdan Deuteronomio 28, que Dios da la ley, Él le dice a Moisés que Él sabe que van a fallar. Sabía que nosotros íbamos a fallar. Él dice que dio la ley para que no hubiera excusa de que Dios no nos dio sus normas y su ética, de que cuando nosotros falláramos le dijéramos a Dios, es que no sabía, es que nunca nos dijiste. Entonces, no hay excusa, que todos tenemos las Escrituras a nuestra disposición, más hoy en Nuevo Testamento, en esta era, para tomar una Biblia y obedecer al Señor. Recuerden la enseñanza de Cristo, ¿no? Con la parábola de Lázaro. Abraham le dice a Lázaro, no, ahí tenías tu Escritura y ahí tienen la misma Escritura tus familiares. Entonces, el profeta dice, no, no hay excusa, ahí está la Biblia, cualquiera de ellos puede tomarla y tú también. Todos tenemos la misma Biblia y aún mejor hoy en la actualidad porque ya tenemos el Nuevo Testamento, así que no hay excusa, ¿no? Dios manda a Ezequiel para que reconocieran que hay un profeta en medio de ellos. Así que es el sentido en el que Pablo dice en Nuevo Testamento, yo ya les advertí sobre
la justicia del Señor, o yo ya les di la sana doctrina o la sana enseñanza, me puedo lavar las manos si es que ustedes pecan o no en las cartas paulinas. Así que es el mismo sentido del profeta. Dios lo manda para que él dé su mensaje a los cautivos en Babilonia y que haya arrepentimiento, pero sabemos y vamos a ver que independientemente de si había o no arrepentimiento del pueblo, el mensaje de Ezequiel no se iba a medir por el número de personas conversas, sino de obedecer la palabra de Dios. Y eso lo vamos a ver hoy. Es una tabla de 4 contingente en donde Dios da 2 escenarios y no tenía que pensar Ezequiel en si lo iban a escuchar o no, porque de cajón Dios ya le estaba diciendo que básicamente era un pueblo rebelde y que no lo iban a escuchar, pero aún así él tenía que hablar. Y hoy en la actualidad muchos de nosotros diríamos, entonces ¿para qué le hablaría a un pueblo que no me va a escuchar, no? Y es que es un mandato de Dios. Hoy, ya decíamos en el otro video, nos pesa mucho evangelizar porque muchas personas, vamos a aceptarlo, son flojas, o muchas personas son obstinadas o son egoístas, y éramos, ¿no? Porque yo era así y no queremos evangelizar o no queríamos evangelizar, pero es un mandato del Señor y es un mandato que surge desde Antiguo Testamento. Eso es lo más crudo y lo más difícil para nosotros como cristianos hoy, porque es un mandato que Dios ha dado desde siempre, ser luz para el mundo, y nosotros seguimos desobedeciéndolo, ¿no? Y nos ponemos excusas y decimos otras personas ya lo están haciendo, o eso ya no se hace actualmente porque los medios ahora son distintos y la difusión de la información es distinta, pero aún así el mensaje personal de llevar la buena nueva de arrepentimiento y de juicio, si es que no existe, de el Señor Jesucristo a los demás, a los que están fuera de la iglesia, sigue siendo un mandato, ni siquiera es que Dios nos convenza por un sentimiento bonito, es un mandato y es una obligación que tenemos como hijos de Dios, así como aquí Dios mandó a Ezequiel. Entonces, el que la palabra diga Adonai Jehová en el versículo 4 implica que el Señor está liderando a un profeta, viene del Señor y que básicamente Dios no le está preguntando a Ezequiel si quiere ir o no, Él lo está ordenando. Ahora, eh, hay un contraste del cómo el pueblo no iba a escuchar, ya estando en el exilio, en la generación de Ezequiel, con respecto, por ejemplo, a lo que pasó con Jonás y Nínive, ¿no? Que no eran parte del pueblo, sino que eran gentiles. No, Nínive eran asirios. Bueno, aquí este libro Dios no mandó a Ezequiel, como vamos a ver, con asirios o con extranjeros, los mandó con el mismo pueblo de Dios, pero rebelde, ¿no? Era un pueblo rebelde, un pueblo obstinado que no quiere escuchar. Hoy hay muchos falsos cristianos. Hay un grave error en pensar en dispensacionalismo. El dispensacionalismo no es bíblico. El dispensacionalismo tiene poco tiempo relativamente que se empezó a estructurar y que se empezó a enseñar. Y recuerden que este canal es exegético bíblico, ¿no? Entonces, aquí no se hablan tradiciones, se habla pura Biblia. Y lo que la Biblia dice es que es teología de un solo pacto. Así que ya lo hemos dicho, Israel es iglesia, iglesia es Israel. Judío verdadero es aquel que tiene circuncidado el corazón, dice Pablo, ¿no? Y ya no hay judío ni gentil, en otras palabras, todos somos pueblo de Dios. Nunca se trató de ser étnico, se trataba de tener al Espíritu y de obedecer al Señor, pero a quien Dios ha preelegido. Por lo tanto, aquí Ezequiel es mandado con el mismo pueblo étnico judío, pero era un pueblo rebelde. Y ese pueblo rebelde, aunque hayan sido judíos de ascendencia, es decir, de sangre, no eran judíos en el corazón, sino se arrepintieron en el Señor. Pero un mexicano, un puertorriqueño, un español, un chino, si ellos son hijos de Dios y tienen el Espíritu, por definición en las Escrituras son parte de Israel, porque Israel es el pueblo de Dios. Israel no es una nación étnica, Israel es el pueblo de Dios de acuerdo a las Escrituras. Entonces, él manda a Ezequiel con sus compatriotas, pero resulta que ellos iban a ser rebeldes, por lo tanto, esas personas no eran judías en el corazón, eran étnicos, pero no eran hijos de Dios aquellos que fueron rebeldes. Eso es lo que tenemos que entender en teología de un solo pacto, que es bíblica. Ezequiel es nuestro hermano y es enviado, así como muchos hoy van a evangelizar a personas que no escuchan o que no quieren escuchar el mensaje y que no quieren cambiar con el Señor. Esas personas no son cristianas, pues así igual aquí estas personas no eran cristianas y tampoco eran el pueblo. El pueblo y nosotros somos un solo pueblo, ¿no? Somos nación santa y pueblo adquirido, pero cuando Pablo lo menciona, recuerden, la salvación salió de los judíos. Entonces, ¿esto por qué nos importa? Porque Ezequiel le va a hablar a personas
e iban a ser rebeldes contra el mensaje del Señor, y aún así él tenía que hacerlo porque era la obligación que Dios le está poniendo, y él iba a ser obediente porque tenía el Espíritu. Ya vimos en el capítulo previo que el Espíritu vino sobre él y que el Espíritu lo bautizó y lo hizo ponerse sobre sus pies y escuchar la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos ya el Espíritu, ¿no? Hoy sabemos que ya pasó Pentecostés 2, en el cual Dios dio al Espíritu Santo, así como en Pentecostés 1, a través de la ley que le dio a Moisés, Dios dio la ley. Bueno, hoy ya es la luz de lo que eran las sombras en Antiguo Testamento, gracias a Cristo, Nuevo Testamento, que hizo nuevas todas las cosas. La cuestión es que este libro nos enseña mucho sobre Cristo como su ministerio profético, porque él vino a ser el verbo al mismo pueblo judío primero para arrepentimiento, y en lugar de arrepentimiento mataron a Cristo, pero nosotros también lo matamos porque nosotros con nuestro pecado firmamos su cruz. Entonces, quien de ustedes no se sienta israelita en el sentido bíblico, como dice Pablo en el Espíritu, quiere decir que por un lado no les competiría estudiar estos libros, porque estos libros están dedicados, por ejemplo, Ezequiel al pueblo judío. El problema es que aquí en estos libros se está profetizando la era del Espíritu Santo y la victoria de Cristo sobre el pecado. Entonces, si no les acomoda el pueblo judío en cuanto a las obligaciones o en cuanto a pesar de haber fallado en la ley, ya dijimos, no israel étnico, sino espiritual, entonces tampoco les acomoda la salvación, porque la salvación salió de los judíos, como dice Pablo. Cristo es un hombre judío, ¿no? Cristo nació en Israel y de madre judía y del espíritu, claro, pero de Israel nació la salvación para todos. El problema es que somos nacionalistas, por eso nos duele mucho creer que somos un solo pacto, porque creemos que nuestra nación es superior a las demás. Y cuando nos dicen eso, decimos que como los corintios le dijeron a Pablo en su momento, ¿no? Está bien, Pablo, gracias por el mensaje, pero nosotros vamos a tomar de aquí en adelante la filosofía y vamos a meterle a Platón y nosotros vamos a entender bien a Dios. Y ¿saben qué fue lo que pasó? Una carta de reprensión de Pablo, porque no es con intelecto o con filosofía como se entiende a Dios, sino con el Espíritu Santo a través de la misma palabra de Dios, de tal forma que la persona que más débil se viera en este mundo y la persona que más importante se viera, si tienen al Espíritu son hijos de Dios, pero si no, no van a ser hijos de Dios y van a tener una condenación y no importa la etnia. Entonces, el sentido real es que sin importar la nación, siempre Dios nos eligió desde antes de los tiempos, independientemente de la nación étnica donde hayamos nacido, porque todos o somos hijos de Dios por la promesa de Abraham en Cristo, o son hijos de Satanás, sin importar la nación. Entonces, este libro nos compete como cristianos porque el mismo Dios que está aquí, el Señor Jehová, que le está hablando a Ezequiel y lo está ordenando ir a dar un mensaje, es el mismo Dios que hoy nos ordena a ir a evangelizar a las naciones y a discipularlas. Es el mismo Dios que estuvo en la cruz. Si ustedes leen con detenimiento, y es algo que se ve en teología sistemática, cómo el Padre está inaccesible para nosotros después de Edén con los querubines y el Hijo es el que viene a estar con nosotros. Y ese Manuel, desde antes de estar encarnado, es muy obvio que Jesús es quien habla con Moisés en la zarza, porque Él es el Verbo, que Jesús es el que manda el fuego en el Carmelo, Jesús es el que habla con Elías en el Sinaí. Por eso es que están Moisés y Elías como profético y como patriarca, ley y profetas, y que están en la transfiguración y que representan dos ministerios grandes del Señor, pero a la vez arriba de un monte, ambos siendo Cristo el verdadero monte y Cristo la renovación de la ley, porque Él la cumplió para llevar nuestros pecados en la cruz. Entonces, ese mismo Cristo es el Cristo que nos ha salvado de la muerte independientemente de las naciones, ¿no? Y es el mismo Señor que está aquí hablándole a Ezequiel de parte del Padre. Y Él nos ha mandado al Espíritu y el Espíritu vive en nosotros hoy. Entonces, si no creen en un solo pacto y un solo pueblo, entonces la salvación que está en las Escrituras no les toca y más les valdría arrepentirse hoy y creer en el Señor, porque el Señor es inmutable, es el mismo Señor de Apocalipsis. Entonces, además somos adoptados, ¿no? Independientemente de la nación, ¿no? Gentiles y judíos, somos hijos adoptados
si somos cristianos, porque el Hijo verdadero es Cristo, ¿no? El Hijo verdadero del Padre es Cristo, el unigénito, y también es Dios Jesús. Entonces, tanto el judío que es cristiano, hablando judío étnico cristiano, como el mexicano que es cristiano como yo, somos adoptados porque el Hijo verdadero es Cristo. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Entonces, tratarlo como dispensacionalista y decir que aquí no aparece la iglesia, implica que no tenga esa persona el Espíritu Santo como para entender que somos un solo pueblo en Cristo, del templo que es Cristo. Pero bueno, Ezequiel es mandado a hablarle a su propio pueblo, ¿no? A sus compatriotas. Nada más que sus compatriotas son rebeldes, no son hijos de Dios, aunque sean judíos étnicos, ellos no eran hijos de Dios. Ezequiel sí y es judío étnico, pero ellos no. Entonces, aquí vemos ese dilema, pero él obedece porque él es fiel a Dios. Y dice el versículo 6, y tú, hijo de hombre, no temas, vean la fórmula de hijo de hombre que hayamos visto, hijo de hombre, se repite, no temas a ellos ni sus palabras, aunque te hallas entre cardos y espinas y te sientas sobre escorpiones, no tengas temor de sus palabras ni te espantes ante ellos porque son casa rebelde. Entonces, este versículo es muy importante, nos recuerda a Cristo. En cierta forma nos recuerda a Cristo porque Él es enviado por el Padre y Él acepta el envío del Padre, es la economía de la Trinidad. Él viene siendo valiente y aunque todos lo rechazamos, lo humillamos, le escupimos y lo crucificamos, Él fue fiel hasta la cruz y es lo que dice Primera de Pedro. Él no contestó mal con mal. Él nunca contestó agresivamente cuando estaba cansado o triste, sino que Él es amor. Ese es otro tema importante. Si ustedes no sienten que estos versículos les tocan a ustedes porque son dispensacionalistas, entonces no creen que mataron a Cristo. Y todos matamos a Cristo con nuestros pecados. Y eso ya entra también en un rubro legalista. Forzosamente legalista, aunque sea antinomianismo en realidad del dispensacionalismo, porque es como el ateísmo. Pónganse a pensar y después lo estudian, pero así como no hay un ateísmo puro, sino que es práctico, bueno, pues no hay un antinomianismo puro. Es, en realidad, el antinomianista cree en su propia ley, ¿no? Es lo que dice la carta de Judas, es lo que dice Corintios. Entonces, nosotros creemos que somos parte de este pueblo también en cuanto a las transgresiones contra Dios. Nosotros éramos rebeldes. Por eso es muy importante la teología de un pacto, porque nos toca la misma bendición del pueblo gracias a Cristo que murió por nosotros, o sea, nos toca la salvación, pero también aceptamos que nosotros pecamos en Génesis, que nosotros pecamos aquí siendo rebeldes, que nosotros matamos a Cristo en la cruz. Entonces, nos toca tanto la salvación de Cristo, que Él ha sido infinitamente misericordioso, como nos toca aceptar nuestra culpa contra el Señor. Eso es un solo pacto, ¿no? Y eso es lo que vemos aquí, porque este versículo está hablando de Cristo completamente, proféticamente, ¿no? Hijo de hombre siempre va a ser un título que Cristo mismo le está dando a Ezequiel, pero que a la vez él va a tomar para sí mismo, ya dijimos, en su ministerio, más de la mitad de su ministerio, y que nos recuerda que él es el Mesías, pero a la vez que él se vinculó con nosotros viniendo a encarnarse para morir en una cruz y ser sustitutivo de nuestros pecados para la gloria del Padre, pero a la vez por amor a nosotros, por los pecadores, para permitirnos morir y nacer conjuntamente con Él, porque Dios es misericordioso y Dios es amor. Entonces, cuando aquí dice, hijo de hombre, no temas, es importante porque el Señor nos llama a no temer al mundo en general. Recuerden los libros de sabiduría en cuanto a, me refiero al bloque de libros, no al libro de sabiduría apócrifo, sino al bloque de libros, Eclesiastés, Proverbios, Cantar de los Cantares, Job, Salmos. Recuerden que Dios nos dice que no temamos al hombre, sino que temamos al Señor. Y dice, no temas, porque solo le tememos al Señor. Y Ezequiel lo entiende muy bien, ¿no? Él no temió. No temas a ellos ni sus palabras, aunque te hallas entre cardos y espinas. Esta es una figura, pues, muy obvia de que iba a ser hostil el ambiente contra Ezequiel. Entonces, espinas y cardos, pues es una resistencia, ¿no? El término sarabim casi no aparece en el Antiguo Testamento, pero se llega a interpretar como espinos, otros lo leen como rebeldes, justamente, y el salonim, que es igual raro, los dos términos, también habla de plantas espinosas. Entonces, juntos hacen como una imagen de un terreno en donde uno no se quiere meter, porque si tú te metes, te vas a espinar, ¿no? Te vas a lesionar.
te va a punzar el terreno, eso cada vez que tú andes, ¿no? Entonces, es una tarea hostil, de sufrimiento, y cuando dice: "Y te sientas sobre escorpiones", es como que Dios está exagerando o haciendo una hipérbole de lo que le está diciendo. Entonces, es como espinos y además escorpiones, otra figura de algo que pica, pero ahora esta vez el escorpión tiene veneno. Los espinos de los cardos no tienen, aunque duelen mucho, pero los espinos del escorpión sí tienen, su espino sí tiene veneno y es mortal o mortífero, ¿no? Entonces, Dios como que le dice que va a aumentar la hostilidad cada vez más que avance, puede llegar a ser mortal al punto de que te quieran matar por proclamar la palabra de Dios, y eso es lo que ha pasado siempre contra los profetas. Nuestro mismo Señor dijo: "Ay, Israel, ay de ti, Israel, que matas a tus profetas". Esto es una hostilidad, pero Él le dice: "No temas", ¿no? Y le tememos al Señor, pero no a las cosas que están en el mundo, ni a las personas del mundo, porque Dios nos da la templanza como fruto del Espíritu para aceptar que si nuestro Señor fue varón de dolores y de sufrimiento y murió la peor muerte posible por nosotros, a nosotros nos, nos toca esperar lo mismo en esta vida por proclamar su mensaje, pero aún así no podemos quejarnos ni tenemos el derecho pensando en que Cristo murió en una cruz horrible, 6 horas desnudo, desangrado, humillado, y Él nunca pecó, y Él es Dios y su sangre es de Dios, es su sangre, su vida es de Dios. Nuestra vida es humana, pero Él es Dios y Él murió por nosotros. Ese es un amor, como Él dice, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Dios es amor, a la vez nadie que no haya sido preelegido quiere obedecer al Señor, ¿no? Entonces, nosotros éramos así, pero gracias a Dios estamos aquí hablando de las bondades del Señor y adorándolo porque Él nos hizo nacer de nuevo. Pero bueno, nos dice aquí el Señor en Ezequiel 6, le dice al profeta: "No tengas temor de sus palabras, ni te espantes ante ellos, porque son casa rebelde". Entonces, aquí voy a enlazarlo con la palabra rebelión o rebelde, para que veamos el contexto de la palabra, ¿no? Porque es algo fuerte, es el sentido más fuerte del pecado. Ya saben, pecado es como decir errar al blanco, pero hay muchos significados de la palabra pecado, como rebelión, transgresión, ofensa, y rebelión usualmente es la palabra más fuerte para pecado. Por ejemplo, el sentido de la palabra pecado en cuanto a rebelión se ocupa con la rebelión de Coré, la rebelión de Datán, se ocupa con el becerro de oro, con Génesis 3, se ocupa con la casa rebelde de, por ejemplo, en cuanto al reino del norte, con Israel, y después con Judá, que también fue rebelde. Recuerden el libro de Miqueas, denle una leída en su casa, es increíble. El profeta Miqueas, muy olvidado, contemporáneo de Isaías, algún día lo hablaremos después de esta serie. Pero vean cómo rebelde o rebelión, aquí habla de transgresión en el Antiguo Testamento, en su mayoría, rebelión, rebeldía, maldad, ofensa, fraude, falta o pecado. También se refiere a falsamente, transgresión, también se refiere, inclusive miren cómo aquí se vincula a Egipto, en fin, es una palabra que se habla muchas veces en las Escrituras. Vean cómo en los libros, por porcentajes, se va presentando, no en todos los libros, pero sí se llega a presentar, vean, por ejemplo, en Ezequiel, en cuanto a rebelión, ¿no? En rebelde sí se ocupa muchas veces, Miqueas 4 veces en rebelión, es un libro profético fuerte, Miqueas. Eh, Nuevo Testamento, también vean cómo se aplica, apartados, apartar, volver la espalda, incitar, contradicción, disputa, hostilidad. Siempre ponemos estas palabras en cuanto a Antiguo y Nuevo Testamento para que ustedes vean que la palabra de Dios es una, ¿no? Que la lectura es orgánica, que no deben separar Antiguo y Nuevo Testamento. Nuevo Testamento es la luz de lo que Antiguo Testamento era las sombras, así como vimos en Ezequiel 1, la sombra era el templo, había 2 querubines que tocaban sus alas sobre el arca, pero la realidad de la gloria de Dios, de lo que la sombra era el templo, era la visión de Ezequiel 1. Los 4 seres vivientes, en lugar de 2 querubines, allá 4, y que se mueven. Aquí los querubines no se movían, allá sí se movían. Nuevo Testamento es la luz de lo que era Antiguo Testamento, entonces es lo que el Espíritu nos enseña en todo Antiguo Testamento para obedecer al Señor. Pero nada del Antiguo Testamento es desechable, nada del Antiguo Testamento es borrable. Claro, si somos cristianos, si alguien no es cristiano de verdad y solo se llama falsamente cristiano,
va a borrar parte de la escritura, la va a modificar, la va a tachar, va a decir que eso no le compete, no se va a sentir identificado con el pueblo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Y bueno, esa es una de las técnicas que ocupa Satanás, ¿verdad? En Génesis, en el Evangelio, que borra, quita, modifica o modifica el sentido de las escrituras. Entonces, cuidado, si ustedes lo llegan a pensar así, como que Israel no tiene nada que ver con la iglesia y que la iglesia de cierta forma es superior a, por ejemplo, nuestros hermanos judíos como David, Salomón, Ezequiel, Isaías, pues hay que arrepentirse en el Señor hoy mismo y todavía tienen tiempo, como dice Joel. Busquen al Señor, al verdadero Señor, a Jehová, al Dios viviente, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Arrepiéntanse en Cristo y pídanle para que Él los bautice con su espíritu, para que les abra los ojos y los oídos, porque somos un solo pueblo con David, con Abraham, con Salomón, con Isaías, en Cristo. Nuestra pertenencia está en Cristo. Entonces, vean cómo aquí la palabra rebelión se ocupa en los mismos sentidos entre Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora vean cómo se ocupa en otros libros. Por ejemplo, en Números, dice, y Jehová dijo a Moisés, vuelve a depositar la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, para que haga cesar sus murmuraciones contra mí y no mueran. Desde Números hay hijos rebeldes, ya lo sabíamos, ¿no? Desde Caín hay un hijo rebelde. Entonces, la rebelión implica el grado sumo de pecado, o sea, en el sentido de que pecar es estar en contra del Señor o fallarle al blanco, irse por otro camino, pero la rebelión es hacerlo ya con dolo, ya que Dios te estuvo advirtiendo que no tienes excusa, que ya viste la revelación general o la revelación en cuanto a la naturaleza o la creación y la revelación especial y que ni aun así has querido arrepentirte en el Señor, ¿no? Y que aún así Dios dice de Romanos 1 a 3 que todos hemos visto o habíamos visto la revelación general, el sol, las estrellas, la hormiguita, como dice Eclesiastés, y nadie tenía excusa, ¿no? Todos estábamos en rebelión contra el Señor y desobedientes, y que la ley natural que Dios puso en nuestro corazón prueba que si nosotros lo desobedecíamos, porque siempre lo hacíamos, eso nos iba a llevar a condenación. Saber lo que es bueno y malo no representaba para nosotros decidir por lo bueno y malo a los ojos de Dios, sino que siempre decidíamos por lo malo. Aunque supiéramos que era malo, siempre estábamos en contra del Señor por nuestro orgullo, porque nos queríamos poner a la altura del Altísimo. Ahora, como cristianos, ya no somos rebeldes, somos obedientes al Señor. Por eso, fruto del Espíritu es la obediencia a las Escrituras. La misma ley que me condenaba ahora es la ley por la cual yo le doy obras de amor al Señor de acuerdo a las cartas paulinas, ¿no? Y ese es Pablo hablando, y suena mucho a Ezequiel o a Isaías, porque Pablo cita a Isaías, a Ezequiel, y la palabra apostólica es la palabra de Cristo. Recuerden que los apóstoles son emisarios de Cristo. El apóstolos era un enviado o un emisario de los reyes. Entonces, los apóstoles con su palabra es del mismo peso como si Cristo nos estuviera hablando. Y ahí está su palabra sellada por el Espíritu en las Escrituras en el Nuevo Testamento. Así que el peso que tiene, por ejemplo, Deuteronomio lo tiene en las cartas paulinas, pero son una. No pueden borrar ni Deuteronomio, ni Ezequiel, ni las cartas paulinas. Eso es importante, porque eso lo haría un rebelde, ¿no? Entonces, vean cómo, por ejemplo, en Deuteronomio 13:5 dice, y a aquel profeta o soñador de sueños se le dará muerte. Es la parte donde se habla de los falsos profetas. Por cuanto aconsejó apostasía contra Jehová, vuestro Elohim, el cual te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre para extraviarte del camino por el que Jehová tu Elohim te ha ordenado seguir. Así extirparás el mal de en medio de ti. Hoy tenemos muchos falsos profetas que, como dice la carta de Judas, seguían por sus sueños o por su propio corazón. Y en Deuteronomio 13 se les daba muerte. Hoy vivimos en la era de Cristo, ¿no? En la que Él ya hizo nuevas las cosas y ahora nos enseña que la ley siempre se trató de amar al prójimo. La ley siempre se trató de amar a nuestros enemigos. Esa era la base de la ley. El lex talionis era un freno para no herir a nuestros enemigos por venganza con ira o con alevosía. Era un freno, ¿no? Y también era un freno para decir, bueno, antes de que yo peque contra alguien, voy a pensármelo porque me van a hacer lo mismo, ¿no? Pero el hombre, como siempre orgulloso, nosotros lo tomamos como injusticia de Dios, pero recuerden, Dios nunca es injusto. Nosotros éramos injustos, Dios es justo. Entonces, aquí vemos en Deuteronomio que había falsos profetas y aquí se les daba muerte. Hoy no les damos muerte, hoy le dejamos la justicia a Dios y estamos llamados como cristianos a orar por esas personas
para que se arrepientan del Señor, a evangelizarlas inclusive, y a dejarle a Dios si es que los quiere arrepentir o no, como vimos hoy en Ezequiel. Tenemos que darles el mensaje sí o sí, porque es nuestro mandato del Señor. No nos está preguntando Dios como cristianos cómo vemos la situación en una persona, en una población para hablarles o no, sino que tenemos que hacerlo porque le pertenecemos a Cristo y somos esclavos de Cristo. Pero, pues vean, esta era la gravedad de dar un falso mensaje, ¿no? En Deuteronomio, un rebelde tenía que ser condenado a muerte. Un soñador falso tenía que ser condenado a muerte. Quizás muchos de los falsos maestros hoy del antinomianismo, del legalismo, los judaizantes, los unicitarios, los que distorsionan el peso de la palabra apostólica y dicen que las palabras de Pablo no valían, las personas que no creen en predestinación, todas esas son falsas enseñanzas, porque no concuerdan con la sana enseñanza de las Escrituras. Pero si se cumpliera hoy Deuteronomio 13:5, a lo mejor no habría tantos falsos profetas entre nosotros. A lo mejor se trataría con mucho mayor respeto y honor la palabra de Dios, en vez de estar pisando la cruz de Cristo llamándose cristianos cuando son falsos cristianos, ¿no creen? Entonces, vean cómo la palabra rebelde o rebelión es muy fuerte en las Escrituras, que es un pecado fuerte que conlleva un castigo fuerte. Entonces, a ese tipo de personas Dios estaba enviando a Ezequiel, nuestro hermano Ezequiel. Tuvo que ser muy valiente y lo fue, como vamos a ver en los siguientes capítulos. Pero más que valorar la valentía de Ezequiel, que sí, como nuestro hermano fue muy valiente, recuerden que este libro nos profetiza a Cristo como profeta justamente, y Cristo fue muy valiente. Él nunca dudó, él nunca se echó para atrás en su camino. Desde que nació aquí como humano hasta que murió en la cruz, él fue valiente hasta lo sumo. Ese es nuestro Señor, es valiente, es Dios de los ejércitos celestiales. Así que ese mismo Dios manda a su Hijo y le da la fuerza para que le hablara a personas rebeldes. Dios nos llama hoy a hablar el mensaje de Cristo y nos da la fuerza, nos da la templanza y la fe, el Espíritu Santo y la mansedumbre para dar con amor el mensaje, pero también con dureza del Señor, ¿no? De decir el mensaje completo. Hoy la dureza del mensaje no es apedrear a los falsos profetas, ¿no? Hoy la dureza del mensaje es decir el evangelio completo, decir que Cristo nos ama si somos sus hijos, que se arrepientan las personas en el Señor, pero advertir también que si no se arrepienten, va a haber un juicio, suplicio eterno y un infierno para todo aquel que no se arrepiente en el nombre del Señor Jesucristo y viva obedeciéndolo como fruto del Espíritu, ¿no? No como méritos, sino como fruto del Espíritu. Entonces, usualmente, mientras vamos madurando en Cristo, no hablamos del evangelio completo, ¿no? Y en nuestras congregaciones locales, usualmente, aquí, por lo menos en el medio en el que yo he conocido en México, la mayoría de iglesias no habla el evangelio completo, ¿no? Solo se muestra el evangelio a medias, lo que le conviene al humano, ¿no? Como los falsos profetas que aquí se mencionan, como en Miqueas se mencionaban los falsos profetas que le dice Dios al pueblo que básicamente no quieren profetas que les digan el mensaje de verdad del Señor, que es de arrepentimiento, y es duro, es contra la rebelión, contra el pecado. Así que aquí, por lo menos en el contexto que he visto, la mayoría de iglesias tuercen el mensaje de Dios para dar solo una parte del evangelio, la que nos conviene de salvación. Porque qué curioso, ¿no? Que al cristiano occidental actual sí le gusta la salvación y entonces sí se llama hijo de Dios, pero cuando le toca aquí hablar de rebelión en Antiguo Testamento, de pronto ya no es parte del mismo pueblo que Ezequiel, sino que es otro pueblo cristiano, ¿no? Pero no, hermanos, todos éramos rebeldes contra Dios. Somos un solo pueblo porque aceptamos que Dios nos dio la misma salvación que, por ejemplo, anunció con Ezequiel o con Isaías o con Jeremías, pero a la vez nosotros éramos los mismos rebeldes que estábamos en contra del Señor y Cristo amó a sus enemigos, nosotros éramos sus enemigos, sí, preelegidos por el Señor desde antes de los tiempos, pero todos firmamos con nuestro pecado la cruz de Cristo. Así que esa es una promesa del Antiguo Testamento cumplida en Cristo. Si a alguien no le viene la obediencia que enseña Antiguo Testamento para Cristo, ya no legalistas, sino guiados por el Espíritu, en la moral que enseña Cristo, en todos los mandamientos, no solo en los 10, en todos, la moral que enseña el Espíritu Santo, si a alguien no le viene eso, entonces no ha nacido de nuevo, porque esa promesa de salvación de Cristo, de llevar los pecados en la cruz,
viene de Antiguo Testamento, desde Génesis. Y hasta que él dijo que básicamente se extendía la salvación a los pueblos con la visión de Pedro y los animales en Hechos en cuanto a Cornelio, hasta ese entonces nadie se hubiera imaginado que la salvación iba a ser para gentiles. Entonces, ya hasta después de la cruz de Cristo, se hizo luz en las Escrituras de algo que ya venía en Antiguo Testamento, pero que estábamos ciegos y sordos, y el Espíritu abrió los ojos y nos hizo ver que gentiles iban a ser salvos, no solo judíos de etnia, ¿no? Entonces, aquel que se sienta cristiano sin tener amor y también arrepentimiento por los pecados que hizo contra Dios en el Antiguo Testamento, identificándose con nuestros hermanos aquí en el Antiguo Testamento, Ezequiel, Joel, Abdías, David, no ha nacido de nuevo, porque la pertenencia del pueblo es en Cristo y Cristo tiene un solo pueblo. Cristo nos vincula en etnias con un solo pueblo cristiano. De eso se trata. Por eso este libro es tan importante. Entonces dice el versículo 7: les hablarás, pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes, y por eso yo les hablo hoy. Muchas personas hablan para edificar, ¿no? Y eso está muy bien, es decir, el corazón pastoral es querer que nuestros hermanos menores crezcan en Dios, y todos como cristianos mayores tenemos ese corazón pastoral, ¿no? Es decir, si ustedes son pastores o no en sus congregaciones, o son maestros o ancianos, dependiendo de su denominación, pero si son maestros o no, tienen ese corazón pastoral, si son cristianos verdaderos, de querer discipular a los hermanos menores. Y todos lo vamos desarrollando, porque es el espíritu que vive en nosotros, un solo espíritu, dice Pablo, una fe, una iglesia. Bueno, y está muy bien, eso es perfecto, pero el objetivo primario, o la razón primaria por la cual uno habla la palabra de Dios de acuerdo al espíritu completa, y ustedes deberían hacerlo, si ya lo hacen perfecto, gracias a Dios, si no, maduren eso en Dios. El objetivo primario es porque Dios nos los ordena, porque somos esclavos de Cristo. No es tanto el objetivo primario que mi hermano crezca. Ese es el objetivo secundario, pero mi objetivo primario siempre va a ser amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a mí mismo. Pero el amor a Dios siempre va primero y el amor al prójimo va consecuente. Entonces, no son excluyentes, son unidos, ¿no? Porque al amar a Dios yo entiendo cómo amar al prójimo, y al amar al prójimo yo estoy amando a Dios también. Pero también yo tengo que amar a Dios directamente. No amo a Dios solo dando ofrenda aquí en la tierra, o dando ayuda, despensa, o ayudando a mis hermanos menores, o dándoles clases de Cristo y discipulado y del las escrituras. No solo es eso, eso es transversal. Yo también tengo que tener una relación con Dios y amarlo, y quien ama a Dios lo obedece. Entonces, parte de eso es orar, darle, como dice Apocalipsis, toda bendición, gloria, acción de gracias, potencia al Señor, adorarle, pasar tiempo con Él en la oración, meditar en sus escrituras, pedirle perdón, obedecerlo, en la realidad de nuestro día a día, no solo en nuestras congregaciones, obedecerlo, los que no son hijos de Dios en el supermercado, en el tránsito, ahí yo muestro que obedezco al Señor, que teniendo el fruto del Espíritu, ¿no? Mostrando el amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, fe. Ahí es donde yo lo muestro en todo el entorno, en toda mi vida, todos los días de mi vida. Entonces, el objetivo primario es que porque yo obedezco a Dios y Él es mi Señor, yo les presento este mensaje. Mi objetivo secundario, claro, es que ustedes crezcan, y que, si no lo conocían, de esta forma el libro de Ezequiel, pues aprendan más de Cristo, y que todos pongamos los ojos en Cristo para adorarle más y obedecerlo mejor, para buenas obras para el Señor, ¿no? Por amor, y para el prójimo amarlo. Pero vean cómo aquí Dios dice, ¿no? Les hablarás, pues, mis palabras. Son las palabras de Dios, no son nuestras propias palabras, son las palabras de Dios. Por eso tenemos que ser muy cautelosos cuando metemos palabras nuestras que hablamos desde nuestro propio corazón. Ya estamos fallando, porque nuestro corazón, como dicen las Escrituras, es presto para fallar, presto para pecar. El corazón del hombre es malo y perverso. Nosotros éramos malos. No hay un solo justo más que el Señor. Entonces, estas palabras son santas porque vienen de Dios. Recuerden la fórmula de libros como Levítico o de la ley. Jehová habló. O recuerden la fórmula de los proféticos de los 12. Esto dice el Señor, Jehová. Entonces, como es palabra de Dios, es santa y no se debe alterar. Más nos valdría ir al infierno si alteramos la palabra de Dios, porque eso es lo que hacen los demonios, Satanás y los falsos hijos de Dios, los falsos profetas.
Entonces, tengamos cuidado con eso, ¿no? Es un mensaje fuerte. Hablamos hoy de rebelión, pero dice: "Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar". A veces pensamos que hay gente que no vale la pena, ¿no? O a veces pensamos que ya fue suficiente de darle el mensaje a alguien que es obstinado, que no escucha. Por eso Dios nos da un camino para disciplinar a alguien, por ejemplo, en el evangelio, ¿no? Y Él nos dice en el marco de justicia, donde haya 2 o 3, ahí estaré yo. En el marco de justicia, no en el marco de oración de fe, recuerden, es en el marco de justicia. Entonces, si alguien se está portando mal siendo cristiano, donde haya 2 o 3 que lo vayan a disciplinar, porque ese es el marco del contexto de ese pasaje, de ese capítulo, ahí estaré yo. Y Dios dice ahí, ¿no? Si alguien está pecando, está fallando, ve y disciplínalo con las Escrituras. Y si falla y no se arrepiente, vayan 2, y si no, la congregación, ¿no? Y si no, expúlsenlo. Entonces, a veces somos muy, rápidos para dejar de hablarle a alguien o de discipularlo porque vemos que falla o que básicamente no hizo caso a lo que nosotros lo discipulábamos, pero tenemos que entender que nosotros éramos así. Entonces, en primera instancia, no le enseñamos a otra persona por humanismo, ni por empatía. Le enseñamos a la otra persona, a nuestro hermano, y evangelizamos a los de fuera, porque Dios así nos lo ordenó. Nos escuchen o dejen de escuchar, tenemos que hacerlo. Ahora, llegará un punto en el camino de que realmente una persona no nos quiera escuchar y ya vayan varias veces que se les da un mensaje de discipulado a los hermanos de la iglesia o de evangelis a alguien externo y que no hay arrepentimiento, ahí se va aplicando el proceso que Dios dice de disciplinar, 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 dejar ir al pecado, como Pablo dice con el hombre pecador en Corinto, déjenlo ir a Satanás o al mundo para a ver si con eso se arrepiente. Entonces, sí, pero estamos llamados a hablar, nos escuchen o dejen de escuchar. Eso es importante, tenemos que ser valientes para el Señor, así como nuestro Señor fue valiente y le habló a un pueblo que no lo escuchó y que lo mató, y nosotros estábamos incluidos en la lista de los que matamos a Cristo, no se les olvide jamás. Nunca va a ser suficiente el tiempo para pedirle perdón al Señor por la cruz. Aunque claro, Él tenía que morir porque era su plan y así se iba a dar gloria a sí mismo, el Hijo al Padre, el Padre al Hijo y el Espíritu, porque así era su voluntad y su voluntad es santa y su voluntad le da gloria. Pero ahora como hijos de Dios nos duele haber matado a Cristo y lo amamos infinitamente por eso, porque a quien mucho se le perdonó, mucho lo ama, y nosotros lo amamos demasiado porque Él nos perdonó todos nuestros pecados, incluyendo matarlo en la cruz. Entonces, vean el versículo 7, ¿no? Recuerden, hablen, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Pero tú, hijo de hombre, escucha lo que yo te hablo. Entonces, aquí hay un contraste, ¿no? Te van a estar diciendo cosas los hijos rebeldes, no los escuches, no temas, y dice, pero tú escucha lo que yo te hablo. Y eso tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? Eso es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Él escuchó la palabra del Padre, él oraba, ¿no? El ministerio de Cristo se distingue porque él aquí terrenalmente oraba sin cesar y tenía los tiempos y espacios específicos para orar. Tenemos nosotros que orar al Señor, no solo para pedirle cosas, ¿no? Incluyendo cosas espirituales, recuerden, muchos piden por camionetas, por dinero, prosperidad. Sí, eso está mal. Pero muchos solo piden por salvación, porque el evangelismo crezca y porque mucho Dios aprovecha nuestros tiempos para que su mensaje sea una semilla en nosotros. Pero sigue siendo yo, ¿no? Y sí, a veces damos acción de gracias, eso está perfecto, pero nunca adoramos al Señor puramente, ¿no? Casi nunca le decimos a Dios, bendito sea Señor de los ejércitos celestiales, ¿no? O bendito sea Señor omnipotente, que con tu diestra has derrotado a todo enemigo que has tenido enfrente. O lleno eres de justicia y misericordia, Señor, Dios vivo, ¿no? Eso es exaltación pura, y esa exaltación que merece Dios y que le pertenece a Dios. Y recuerden en Apocalipsis, toda la iglesia vamos a estar adorando al Señor, ahí ya no van a importar cosas de etnias, ni herejías, ni falsos testimonios como los dispensacionalistas, o los unicitarios, o los que creen en méritos, ya sea legalistas, antinomianistas, o arminianos. Ahí no va a importar el mensaje de prosperidad. Ahí solo vamos a estar la iglesia, tanto Ezequiel
como nosotros y Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, todos los escritores del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, David, Abraham, Abel, ahí vamos a estar todos adorando al Señor con un solo corazón porque le pertenece al Señor nuestra adoración y quien la guía es el Espíritu Santo. Entonces, escucha lo que yo te hablo, ¿ok? ¿Qué es lo que habla Dios? Él le dice, no seas rebelde como la casa rebelde. Recuerden libros como Levítico o la ley en general, sé santo como yo soy santo. Implica que no seas pecador. Bueno, este es el mensaje a la inversa. No seas rebelde como la casa rebelde. Nada más que yo no le veo aquí una sugerencia de Dios o un mensaje de taza de café. No, yo veo aquí un mandato de Dios. Aquí dice, no seas rebelde como la casa rebelde. Es un mandato de Dios. Dios le está mandando a ir a la casa rebelde, a sus compatriotas, y Dios le está mandando no ser rebelde como ellos. Así que son mandamientos del Señor. Eso es importante, ¿no? Dios nos está preguntando o nos está pidiendo consejo. Es lo que nos manda a hacer. Y como hijos de Dios ahora tenemos la voluntad y las fuerzas por el Espíritu Santo y la sabiduría en las Escrituras que Él nos enseña de obedecerle. Si no, seríamos igual de rebeldes, pero hoy tenemos la gracia del Señor. Abre tu boca y come lo que te doy. Aquí es donde come el rollo. Entonces, podríamos pensar que es espiritual el mensaje, pero no es así, ¿no? Si no había negociación en el mensaje porque Dios le está diciendo, ve y habla, te escuchan o no te escuchan, no seas rebelde como los demás son rebeldes, cuando le dice que abra su boca y coma lo que le está dando, pues tampoco es una sugerencia o parece un mensaje pues espiritual, es un mensaje directo y literal lo que está pasando. Ahora, si bien en el contexto del libro ya hablamos de que no hay simbología, sino que eran analogías, como en el capítulo 1, aquí también podríamos entender que no es simbológico el lenguaje. Entonces, no tendríamos por qué pensar que es una simbología de una metáfora del rollo, que te lo comas en el sentido de leerlo. No, no, no. El lenguaje es directo, el lenguaje es literal aquí. Entonces, si hay un rollo físico y sí se lo va a comer, entonces, cuando le dice: "Abre tu boca y come lo que te doy". Y aquí Ezequiel no puso peros, él fue obediente. Eso es muy importante de destacarse en el libro, porque recuerdan otro profeta que fue desobediente, cuando Dios le mandó algo y que era dar un mensaje a un pueblo que no era el propio pueblo, sino que era un pueblo extraño, como dijimos hace rato, Asiria, Nínive, y era un mensaje cortito, y de hecho, él ya sabía, ¿no? Por la misericordia de Dios que se iba a arrepentir Nínive si él se los iba a decir, y por eso se va al otro extremo de la tierra, se va al camino contrario, ¿no? Para no dar ese mensaje, sí, es Jonás. Entonces, Jonás desobedece a Dios, y después pasa lo del pez, y el gran pez, y que lo escupe, y se da a entender que, pues, nació de nuevo, y entonces ya va, y es un hijo como nosotros que, pues, acababa de nacer de nuevo, y se parecía más a su yo previo que a su yo cristiano y está trabajando con Dios para el final del libro, pero ya parece nacido de nuevo. Y aquí Ezequiel obedece, que muy temprano en el libro, sin poner peros, pero recuerden por qué fue, porque en el capítulo 2 cuando había caído rostro en tierra por su pecado y rebelión, Dios lo puso de pie enfrente de él. Recuerden, y vino sobre mí un viento, dice en el versículo 2 capítulo 2 y me afirmó sobre mis pies. El Espíritu Santo le afirmó los pies, y escuché al que me hablaba, que me decía y escuchó el mensaje de Dios. Entonces, si Ezequiel fue obediente en el capítulo 3 y se comió el rollo, y fue y dio el mensaje que Dios le dijo que diera, es porque el Espíritu le dio la obediencia. Hoy tenemos que aceptar lo mismo. Hoy hemos vivido lo mismo que Ezequiel. El Espíritu nos bautizó gracias a que Cristo nos bautizó con su Espíritu y nos lavó con su sangre y nos preligió el Padre. Entonces, si hoy somos obedientes a las Escrituras y escuchamos la voz del Señor en las Escrituras, es porque el Espíritu nos ha bautizado, no porque seamos muy intelectuales o porque al azar nos haya tocado vivir esta vida o porque nosotros hayamos decidir por Cristo, porque eso no es cierto. Eso es humanismo, desde el legalista, que es muy humanista, hasta el arminiano que dice que eligió a Dios. Los dos son humanistas, porque los dos dicen que tuvieron que elegir a Dios y que Dios parecía un perdedor que estaba esperando a que alguien eligiera por él. ¿Y qué vemos hoy en Ezequiel
2, que el Señor Dios no es ningún perdedor y no está esperando a nadie, que Él manda a Ezequiel y que es una soberanía divina completa. Él no le está preguntando, ¿quieres ir? Bueno, si Ezequiel fuera arminiano, Ezequiel hubiera dicho, bueno, me estás presentando la oportunidad de ir o no, y voy a pensarlo, y cuando escucho una canción bonita, con un piano muy inspiracional, entonces quizás emocionalmente ese día, y si no está nublado, y si me pagaron bien en el mes, y si tengo la pareja que quiero y el carro que quiero, entonces, y si todavía soy joven, entonces quizás decidas ir a dar tu mensaje, Dios. Pero quizás no. Pero Ezequiel, gracias a Dios, no es arminiano. Entonces, como Ezequiel no es arminiano, sino que es de verdad cristiano, él no pregunta y él obedece. Pero él obedece y no pregunta, no porque fuera mejor que esos humanos que creen que pueden decidir por Dios o no. Yo tampoco era mejor que ellos, ni que Ezequiel, ni Ezequiel mejor que yo, ni que ustedes. ¿Qué es lo que hizo a Ezequiel obediente y tener fe? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios y es la persona de la Trinidad más olvidada hoy en día. Porque los antinomianistas toman al Espíritu Santo como una fuerza impersonal y como un cajero de dones espirituales que realmente están inventándose a sí mismos en su gestión humanística para sentirse valiosos. Y eso lo dice Colosenses, ¿no? No es teología reformada calvinista, ¿no? No, estamos hablando aquí de pura Biblia, no de confesiones y no de denominaciones. Y Colosenses habla de cómo personas querían los beneficios espirituales del Señor para ascender en orgullo y soberbia. Y también los corintios, ¿no? La mitad de los corintios. Ahora, por otro lado, tenemos aquellos que se olvidan del Espíritu y que sí hacen mucho intelecto con las Escrituras, ¿no? Y que se acuerdan solo del Espíritu cuando estudian neumatología, ¿no? Y que dicen, sí, el Espíritu está, ¿dónde? Pues en las Escrituras. No solo ahí está, el Espíritu está en las Escrituras porque Él es el editor, pero está en nosotros porque Jesús nos bautizó. Y eso es una ganancia de la cruz. Decir que el Espíritu no está en nosotros como hijos de Dios siempre es pisar la cruz de Cristo, porque es algo que Él ganó por nosotros. El Espíritu siempre vive en nosotros y eso es una gran responsabilidad porque eso implica que si yo peco, llevé al Espíritu a pecar, pero que si yo obedezco al Señor, estoy llevando al Espíritu a obedecer al Señor, que es Él mismo y que Él mismo me da la fuerza, la fe y que entonces yo entiendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece para justamente vivir en obediencia para el Señor de acuerdo a lo que el Espíritu me enseña sin ser legalista y para dar el mensaje de Dios a las naciones. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es esto. Ezequiel es un testimonio de todo lo puedo en Cristo que me fortalece para irle a dar el mensaje de Dios a un pueblo rebelde que eran como escorpiones. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es un mensaje bonito para tocar una canción los domingos o para que Dios me quite un resfriado. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece es, voy a dar el mensaje de Cristo como un siervo sufriente porque mi Señor fue el siervo sufriente varón de dolores y yo soy su esclavo. Entonces, vean cómo Ezequiel nos enseña cosas hoy como cristianos. Pero tú, dice, hijo de hombre, escucha lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano que se extendía hacia mí, y en ella había un rollo escrito. Entonces, el contexto del que está hablando Ezequiel no puede cambiar de algo literal a algo metafórico de golpe, ¿no? Ya dijimos que el capítulo 1 está hablando de algo simbológico, Dios y Él nos está intentando decir con palabras humanas lo que está viendo. Aquí también se hablan de cosas literales y más aún en el mismo versículo se habla de la mano que se extiende y de un rollo. Entonces, si la mano que se extiende no es metafórica, porque no es metafórica, es literal, el rollo también en el mismo versículo. Recuerden esas reglas en hermenéutica, ¿no? En el estudio de las escrituras dentro del contexto bíblico, ¿no? Entonces, dice, y en ella había un rollo escrito, y lo extendió ante mí, y estaba escrito por dentro y por fuera, por dentro y por fuera, ¿no? Y lo escrito en él eran endechas, lamentaciones y ayes. Entonces, muchas veces se habla del rollo como Antiguo y Nuevo Testamento, y yo creo que es poético hablarlo así, ¿no? Pero el sentido más estricto de lo que se refería el rollo, más que Antiguo y Nuevo Testamento,
el que el rollo estuviera completamente escrito por dentro y por fuera, implica que no había ni un solo hueco a lo cual agregársele al rollo. No había un hueco tampoco legal, o sea, todo estaba compactado y completo, ¿no? Es decir, Dios ya no tenía más que agregar por atrás, ¿no? Entonces, si el rollo hubiera estado escrito por enfrente con puras lamentaciones y ayes proféticos, como los ayes de Cristo en Mateo, si hubiera estado escrito solo con ayes de un lado, a lo mejor uno diría: bueno, pues a lo mejor en el otro Dios todavía tiene que escribir algo, a lo mejor ahí escriba un mensaje de salvación y perdón a este pueblo rebelde, ¿no? Pero cuando está completamente escrito por enfrente y por atrás de lamentaciones y ayes proféticos, que es el mensaje de arrepentimiento, de que más te vale arrepentirte en el Señor, o si no vas a ir a un suplicio eterno, infierno y condenación, ese es el aye profético. Entonces, si está completamente escrito, quiere decir que ya no hay vuelta para atrás, que el pueblo ya colmó a Dios, que ya estaba decidido el juicio de parte del Señor. Y no porque Dios no hubiera podido en sus capacidades perdonar al pueblo, sino porque el pueblo ya estaba totalmente desviado y rebelde contra el Señor. Es el grado completo de rebelión. Ese grado de rebelión implica el pecado imperdonable, ¿no? Y esto nos ayuda a entender un poco más el pecado imperdonable, ¿no? Es el grado completo en el que una persona está tan desviado del Señor, ¿verdad? Que Dios ya lo dejó libre a su voluntad y que ya se ha ido prevaricando y desviando tanto del Señor que ya no hay capacidad de que esa persona vuelva hacia el Señor. Ahora, los preelegidos solo volvemos al Señor y los que no, los que fueron elegidos para condenación, así serán. Pero esas personas sí tuvieron la oportunidad de arrepentirse en el Señor, pero no quisieron. Entonces recuerden, nosotros éramos causantes de todo lo malo y Dios es causal de todo lo bueno en nuestras vidas y en nuestra salvación. Un profeta contemporáneo a Ezequiel, que es Jeremías, ¿no? Entonces, él habla en un contexto, su mensaje de rebelión o hostilidad contra él. Recuerden que Jeremías estuvo solo en su ministerio. Otro profeta de parte de Dios que estuvo solo, que fue humillado, que fue vitupeado, pero que fue fuerte en el Señor. Sin embargo, vemos que la vida de Jeremías no fue fácil, ¿no? Pero bueno, la resistencia del pueblo al mensaje de Jeremías, que no era una señal de que el mensaje de Jeremías estuviera mal o de que él lo estuviera haciendo mal, sino que era el pueblo rebelde con un corazón endurecido que estaba totalmente en contra de Dios, ¿no? Así que el profeta verdadero, o en la actualidad nosotros como cristianos, el cristiano verdadero no es el que encuentra ausencia de resistencia ante su mensaje, ¿no? O el que recibe más amén o gloria de Dios, aleluya, al decir sus mensajes. Es aquel que resiste firmemente a la adversidad de las personas con las que está hablando, aun cuando sean rebeldes contra Dios, pero que sigue hablando el mismo mensaje que es la palabra de Dios fuerte con el evangelio completo, ¿no? La salvación del Señor, pero la justicia y el castigo por la desobediencia, porque el mensaje proviene de Dios. Entonces, el rollo es este mensaje completo por ambos lados, por delante y por atrás. Hay un paralelo directo en Apocalipsis 5. Entonces, ahí se habla de un libro sellado de los juicios escatológicos o de los últimos días del Señor, escrito por dentro y por fuera. Entonces, es el mismo concepto, es que para Apocalipsis, así como aquí para Judá cuando fue al exilio, para ese momento en Apocalipsis, para los que no son hijos de Dios, se habrá ya habrá llegado el tiempo al límite en el que Dios sabe que va a venir y a imponer justicia y también a restaurar las cosas por completo, pero en ese momento ya no va a haber forma de dar vuelta atrás, ¿no? El mensaje ya va a estar completo con ayes, con lamentaciones, con juicio, y es el mismo sentido. Es Juan dándonos la idea de la imagen del libro de Ezequiel del rollo, diciéndonos que se ha cumplido por completo una revelación final y que la plenitud del juicio de Dios ya está listo, la copa ya está llena y va a ser vertida. Ese es el sentido del rollo, ¿no? Entonces, ya no hay forma de hacer que Dios cambie su juicio, ¿no? En Joel Dios dice: quién sabe si pidieras de todo corazón y te arrepintieras en el Señor, a lo mejor Dios se voltearía hacia ti y te perdonaría, ¿no? Que es el mismo mensaje que ocupa Pedro en Hechos 2 en el segundo Pentecostés, pero no hay humano que se arrepienta en el Señor si no tiene el Espíritu Santo, porque estábamos ciegos y sordos. Y tampoco queríamos, no seamos hipócritas, ¿no? Porque cuando nosotros decíamos: "No, pero entonces estamos diciendo que eso es injusto del Señor", no seamos hipócritas, nadie quería ni podía buscar al Señor, nosotros buscábamos el pecado y nuestra propia carne, ¿no? Entonces, no hay espacio
que usar en el rollo porque ya está decidido el juicio del Señor, ¿no? Esa es la idea en el rollo. Y dice, lo extendió ante mí y estaba escrito por dentro y por fuera, y lo escrito eran endechas, lamentaciones y ayes, ¿no? Hablando de lamentaciones, recuerden el libro que tampoco sale en la actualidad porque es duro para nosotros, pero recuerden, ¿no? Es el sentido. Entonces, el libro de lamentaciones se escribe en una liturgia de luto, ¿no? Como que están hablando de juicio, pero que a la vez hay tristeza por el juicio que va a haber contra el pueblo. Es el mismo corazón que tiene Cristo cuando llora por Jerusalén y la caída del templo en el año 70 y de la ciudad. Entonces, es un gemido interno en general el concepto de lamentación. Eh, el dolor es como un dolor en silencio, como un dolor que carcome, ¿no? Porque, pues, es algo que ya no va a cambiar y el juicio de Dios ya es inminente, ¿no? Y Dios hubiera querido que esas personas se arrepintieran. Entonces, más allá del contenido que tenía el rollo, es que las palabras que estaban escritas eran lamentaciones, ayes proféticos y endechas. Es decir, el juicio ya está ahí, ¿no? Lo podemos asociar con las escrituras que Dios dice que si no hay arrepentimiento en Dios, va a haber muerte, un suplicio eterno en el infierno, ¿no? Básicamente. Entonces, ese sería el de ay, de ti, ¿no? Que no te arrepentiste, etcétera. Pero finalmente, más allá de lo que dice específicamente el rollo, es que es el juicio de Dios que ya no hay cómo echarlo para atrás, ¿no? Y esto, pues, nos conecta a todos los libros proféticos, incluyendo también, Apocalipsis, ¿no? Sin embargo, para nosotros ahí hay una buena nueva, ¿no? La buena nueva es Cristo. Por eso es una buena nueva, porque es el sentido de estamos sumidos para ir al infierno, pero hay una buena nueva. Cristo murió para pagar nuestros pecados. Esa es la buena nueva. Por eso es una buena nueva, ¿no? Si nosotros ponemos ese contexto de lamentación o ay, o de esa situación tan crítica de que el juicio de Dios es inminente y ya no hay cómo echarse para atrás, pero Cristo vino a morir por nosotros sus hijos. Entonces, esa es una excelente noticia, es una buena noticia porque Cristo es salvación y es amor para nosotros sus hijos. Por eso es que es una excelente noticia, evangelio, ¿no? Recuerden Lamentaciones 3:33 cuando dice la palabra de Dios, no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres en cuanto a Dios, es decir, Dios mismo llora por aquellos que han pecado y que están en contra de él. Dios no es un Dios burlón, no es un Dios que le encante mandar al infierno a las personas. No, Dios es amor y le rompemos el corazón cada vez que fallamos contra él y pecamos contra él, porque Dios es bueno y misericordioso y también es justo y santo. Pero es un concepto erróneo pensar que Dios se va a burlar de la gente que mande al infierno, porque al contrario, Dios se aflige por esas personas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener ese mismo corazón. No tenemos que odiar a nuestros enemigos, aún así sean falsos profetas, aún así sean personas que, son de plano hijos del pecado y nos ofenden, nos lastiman, se burlan de nosotros, o nuestras propias congregaciones, ¿no? Que son las que más duelen, de personas que se llaman cristianas, pero no lo son. Aún así nos ofendan, tenemos que tener el corazón de Cristo, de tener tristeza por ellos, de orar por ellos, de aún así no nos escuchen darles el mensaje porque Dios nos lo mandó a hacer y cumplirle así a nuestro Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Y pues ya para concluir el día de hoy, dice en el capítulo 3, en el primer versículo, hoy solo leemos los primeros versículos del capítulo 3, me dijo hijo de hombre, vean otra vez el hijo de hombre, recuerden ese libro que más lo menciona, cómete ese rollo y ve y habla a la casa de Israel. Entonces, ¿cuál es la secuencia de todo? Primero ve la visión en el capítulo 1, el Espíritu Santo lo bautiza, le abre los oídos, lo pone de pie, escucha el mensaje del Señor, que iba a dar un mensaje contra hijos rebeldes, pero que no tuviera temor, que Dios iba a estar con él y que le iba a dar a comer un mensaje, un rollo, y que ese rollo iba a ser de lamentaciones y ayes. Y luego le dice, cómete ese rollo y entonces vas a ir y hablar con él. Entonces, hoy el Espíritu nos bautiza, nos abre los oídos, los ojos, nos hace nacer de nuevo. Gracias a que el Espíritu nos bautizó, Cristo nos lavó y el Padre nos preeligió. Y entonces Él nos enseña sus propias escrituras bien, con los oídos abiertos, con los ojos abiertos. Y entonces ya después de eso nos manda a hablar. Ese es el orden correcto del cristiano. Y entonces obedecemos en amor al Señor. Por eso la obediencia es un fruto del Espíritu, no una causa de, si no seríamos legalistas.
Pero recuerden, Santiago, una carta olvidada por nosotros como cristianos, una porque se le tacha de católico, claro, y los católicos son legalistas y eso está muy mal, ¿no? Pero otra porque la carta implica obras, pero siempre antes de las obras va la fe. Enséñame tus obras y yo te hablaré de tu fe. No al revés. Santiago no dice primero obras y luego fe, no dice primero fe y luego obras. Entonces, para el cristiano antinomianista en la actualidad hoy, obras implica morir a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo, pero eso es algo que el cristiano antinomianista no quiere hacer. Por eso un antinomianista es falso cristiano, ¿no? Porque aunque diga que tiene fe, nunca va a tener obras, va a ser una higuera estéril y por lo tanto desechada al infierno. Más valdría que se arrepintieran, ¿no? Y creyeran en el Señor. Entonces, eso es lo importante. Pero hay tiempo. Si hoy ven este mensaje para arrepentirse en el Señor Jesucristo y obedecerlo, ¿no? Como consecuencia del nacer de nuevo, ¿no? No como causa de. Dice, cómete ese rollo y ve y habla a la casa de Israel. Versículo 2. Abrí pues mi boca y me hizo comer el rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy, y lo comí. Vean cómo Dios es tan lleno de gracia que nos explica aquí que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas. Entonces, el rollo que le dio, lo alimentó y llenó sus entrañas. En este caso no era una metáfora. Ahora, hoy, ustedes tienen que arrancar las palabras de su Biblia y comérselas. No, no es el sentido. La enseñanza con Ezequiel es única y especial. Pero era un sentido directo y analógico, no era simbológico. Entonces, él realmente se lo comió y lo llenó. Hoy, leyendo las Escrituras y estudiándolas ahí sí en lo espiritual, el Espíritu Santo nos llena las entrañas. Por eso no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios, y quedamos saciados de la palabra de Dios, de su juicio y su justicia y su misericordia y verdad, porque el Señor es verdad. Y eso es lo que nos llena en la vida, porque va a pasar todo esto, ¿no? Pero la palabra de Dios prevalecerá, Isaías 40. Entonces, recuerden eso, ¿no? Y dice, para concluir, y fue en mi boca dulce como la miel. En la boca, aunque eran lamentaciones y ayes proféticos de juicio y condenación, a él le fue dulce. Hoy, mientras yo les hablo este mensaje, y no me es dulce porque algunas personas realmente no se vayan a arrepentir y vayan a una condenación. Tampoco me es dulce por vanagloria o por vanidad de vanidades, no. Me es dulce porque es la palabra de Dios llenándome. Y aún así, a mí me es duro porque a mí me recuerda todos mis pecados y que yo fallo y que me arrepiento en el Señor cada día de mis pecados y que busco más crecer en el Señor gracias a que el Señor me da las fuerzas, eh, el Espíritu Santo para obedecerlo y leer las Escrituras. Y a pesar de que el mensaje es duro y me entristece por las personas que no se van a arrepentir en el Señor, me es dulce como la miel porque es la palabra de Dios y es su justicia. Entonces, me es dulce porque es la forma en la que Dios se da justicia y honor del honor que nosotros le quitamos en Génesis. Por eso me es dulce. Si nosotros somos humanistas y nos centramos solo en el humano, el mensaje nos sería triste porque diríamos, no, pues pobrecitas personas, van a sufrir mucho, hay que tenerles compasión. Y eso es humanismo porque el humano solo ve transversal, pero el cristiano primero ve vertical hacia el Señor. Y aunque el humano sufra, a mí me es dulce porque el Señor se va a dar justicia y va a recibir el honor que merece desde siempre. Por eso me es dulce el mensaje. Ese es el sentido en el que algunos teólogos y maestros lo han enseñado, como Rowl, ¿no? Que ha dicho, aunque yo fuera al infierno, pues si es lo que más le da justicia a Dios y gloria, estaría contento, ¿no? Porque es lo que más le da gloria. Bueno, eso es a lo que todos aspiramos y lo que todos decimos como cristianos, ¿no? Se trata de la gloria de Dios, no de nuestra propia, no de nuestro propio bienestar ni orgullo, sino de la gloria de Dios. Por eso el mensaje, aunque es triste y es una condenación para los hijos del pecado que son mi, mi prójimo, es dulce, es muy agradable a la boca porque se trata de la gloria de Dios, de su reivindicación, de su justicia. Eh, Recuerden que la miel es en la antigüedad el alimento considerado como más atractivo o más agradable para el paladar. Entonces, por eso es que el mensaje se considera así, ¿no? O sea, es un rollo que debería ser amargo, pero en realidad es dulce o es como miel porque es delicioso, es deseable. Todos deseamos la justicia del Señor. Es el sabor de la obediencia, ¿no? De que
ya no pecamos contra el Señor, de que el Señor nos hizo nacer de nuevo, que estamos en la voluntad del Señor, alineados con Él, porque Él nos alineó con Él. Recuerden Salmos 19, más deseables son que el oro y más que mucho oro refinado, ¿no? Y dulces más que la miel y que la que destila del panal en cuanto a los juicios de Jehová. Entonces, por eso es que es dulce el mensaje, ¿no? Es el sabor de la verdad que es Cristo. Y la verdad es salvación para nosotros sus hijos, pero condenación para los hijos del pecado. Es el mismo concepto del fuego. Jeremías lo dice en Jeremías 15 de otra forma, ¿no? Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Y a pesar de que su palabra es santa, como dice Pablo, santa, justa y buena, nosotros estábamos en contra de él y por lo tanto esa ley estaba sobre nosotros porque traía juicio sobre nosotros, porque nosotros la rompíamos, pero la ley es santa, justa y buena, es la justicia de Dios. Bueno, ahora nos deleitamos en la ley del Señor, como dice Salmo 119, y sabemos que no lo cumplíamos, que no lo podemos cumplir, pero nos esforzamos en Cristo y en el Espíritu por hacerlo, para amar al Señor y ya no desobedecerlo, y encontramos dulzura en ello, ¿no? Entonces, la dulzura no está en el contenido como tal de las lamentaciones o ayes, sino en la fuente de quien lo entrega, que es la palabra de Dios, y en la gloria de Dios asegurada a través. Eso es lo que nos genera sentido en esta vida. Estamos llamados para vivir y creados para vivir por la eternidad, para darle gloria al Señor, su juicio y su justicia. No tanto para que Dios nos cuide en un resort 5 estrellas o en un hotel 5 estrellas en la eternidad. Es para que nosotros le demos gloria al Señor por la eternidad. Y resulta que el Señor es tan bueno que sí nos va a cuidar. Pero nosotros vivimos en la dulzura del Señor porque lo que más nos importa es su gloria y su justicia. Eso es lo importante. Entonces, hoy los invito a meditar esto en el Señor, a recordar que la palabra de Dios no se toma en vano, que la justicia de Dios prevalece y que crezcamos a la altura del varón perfecto, guiados por el Espíritu. Nos dieron el Señor, le pidamos que nos quite de la tentación, que nos aleje de la tentación, que nos aleje del pecado para ya no pecar contra el Señor, que nos aleje de todo mal, sobre todo en el sentido de ya no hacer mal contra el Señor, y que no solo de pan vive el hombre, sino la palabra de Dios, así que nútranse de la palabra para obedecerlo y recuerden que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que aquí nos da obediencia, que aquí hace que un mensaje que parecería malo para los humanos porque los enjuicia, porque nos enjuiciaba, porque éramos desobedientes a ese mensaje, ahora nos es dulce porque metió ese mensaje en nuestro corazón y en nuestra mente, como dice Jeremías 31. Entonces, ánimo, si tienen que arrepentirse de algo de hoy, háganlo, todos tenemos algo que arrepentirnos de hoy. Busquemos al Señor, obedezcámosle, evangelicemos y discipulemos, ¿no? Porque es mandato del Señor. Pues que la paz del Señor sea con ustedes y nos vemos en el próximo mensaje.